Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma y para mí es un placer, como todas las noches, acompañarlos durante esta hora informativa. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las distintas plataformas digitales. También tienen a su disposición el servicio de Guate Report al 4003-3859. Ahora sí comenzamos con las informaciones más importantes del día. Y las lluvias de las últimas horas han dejado daños en varios departamentos del país. Dentro de ello, también varias personas han resultado damnificadas. En la aldea Pocoló San Pedro Carchá, Alta Verapaz, las lluvias y fuertes vientos provocaron daños en cables de energía eléctrica y levantamiento de láminas. Según detalló la Conred, aún se evalúan los daños para determinar la cantidad de personas afectadas. Un intenso aguacero inundó las calles y viviendas en varios municipios de Chimaltenango y Zacatepeques, así como del departamento de Guatemala. La calle principal que conduce a la aldea Piedra Parada Cristo Rey en Santa Catarina Pinula se inundó y personal de servicios de la municipalidad removieron el material que se encontraba en la carretera. En la aldea Tulate de San Andrés Villaseca Retaluleo se registró el desbordamiento del estero Tulate. La Conred identificó al menos 42 viviendas con daño moderado, por lo que se coordinó ayuda humanitaria para las familias afectadas. La temporada de lluvias ha dejado en el país 1.057.291 personas afectadas, 14 fallecidos, 17 personas heridas, así como el daño a 154 carreteras, 96 escuelas, 8 puentes y además 5.384 viviendas con daño que van desde leves hasta severos y se contabiliza la destrucción de 4 puentes y una carretera. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Continuamos con información que tiene que ver sobre los daños que causó un ventarrón que se registró a eso de la 1 de la tarde aproximadamente de este miércoles en la aldea Pacolá en San Pedro Carchá en Alta Verapaz. El fenómeno natural causó ráfagas de vientos tan potentes que arrancaron las láminas de varios techos de las viviendas de la referida comunidad. Preliminarmente se sabe que unas 55 casas quedaron dañadas, así como cultivos de milpa. Ustedes ven en sus pantallas las imágenes que lograron grabar algunos vecinos que se mostraban incrédulos ante la furia de la naturaleza que duró unos minutos, pero que fueron suficientes para causar daños y pánico en los habitantes de esta aldea. Este fenómeno fue similar a lo ocurrido el día de ayer, martes, en el municipio de Patzum, en Chimaltenango, que afectó viviendas y cultivos de milpa, entre otros daños. Y en noticias del mundo, Laura se convirtió el miércoles en un huracán de categoría 4 y se espera que provoque vientos extremos, inundaciones y condiciones catastróficas de ciclón durante la noche en la zona noroccidental de la costa estadounidense del Golfo de México. La tormenta, situada a unos 320 kilómetros al sur-sureste de Port Arthur, en Texas, presentaba vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su más reciente reporte. Así se encuentran en este momento las costas de Texas a la espera del huracán. Y cambiamos de tema para informar que el Transmetro, que hasta el momento es el único medio de transporte público después de los taxis que se encuentra funcionando, reactivará más líneas del servicio según detalló el alcalde Ricardo Quiñones. Este viernes 28 de agosto, la línea 6 del Transmetro iniciará operaciones. Esta ruta cubre varios sectores de la zona 6 capitalina, como Proyectos, Cipresales, Quintanal, Academia, Ix, Parroquia, Calle Martí, Cerro del Carmen, Santa Teresa, Capuchinas y el Parque Colón. Los horarios del recorrido serán de lunes a sábado de 5 a 19 horas y los domingos de 6 a 18. Esta será la cuarta línea del Transmetro que operará durante la fase de reapertura ante el coronavirus. Esta ruta se une entonces con las otras que ya están disponibles, la línea 7, Roosevelt y la Merced, línea 1, línea 12, que cubre el Trébol y a Plaza Barrios, así como la línea 13, que cubre zona 13 y tipografía. Además, el alcalde Ricardo Quiñones también realizó una supervisión del avance de la construcción de al menos 3 paradas más del Transmetro en el centro histórico. Estamos prácticamente a unos metros de la iglesia Santa Teresa, a un costado de la Cruz Roja, y esta parada ya está
bastante avanzada. Calculamos que en el mes de septiembre ya podamos ponerla en uso para los vecinos de la ciudad. La otra está situada en el área del Paseo Aycinena, muy cercano a la Catedral Metropolitana. La otra estación que se combina con las dos anteriores es la que está en el Archivo General, por donde está la hemeroteca, en un lugar donde hay un transbordo también del transurbano. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión con la participación de autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Finanzas, Municipalidad de Guatemala, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes de buses urbanos de Guatemala, en donde se tocaron temas como el valor que tendrá el pasaje cuando ellos reactiven este servicio. Además, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, como propietarios, plantearon la opción de recibir un subsidio que no sea en efectivo, sino que se les brinden todos los implementos de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19. El transporte público ha estado suspendido desde el 16 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus. Y en horas de la tarde, en el kilómetro 17 de la ruta hacia el occidente, un automóvil se incendió. Al lugar llegaron los bomberos con la motobomba y el equipo necesario para apagar las llamas que consumieron el automóvil en su totalidad. El incidente, por suerte, solo provocó daños materiales. Por la emergencia, las autoridades de tránsito de Misco organizaron el tráfico para que los demás automóviles no pasaran tan cerca. Sin embargo, no se logró evitar el congestionamiento en el lugar. Autoridades de la Municipalidad de Misco explican lo sucedido. Trasladaba un cilindro de oxígeno, del cual se convirtió en tóxico luego de que iba con fuga, provocando una explosión a la altura del kilómetro 17 de la ruta interamericana con dirección hacia occidente. Es muy importante que tenga mucha precaución al momento de trasladar oxígeno, principalmente en estos momentos de pandemia, en donde se está requiriendo en diferentes sanatorios o bien hospitales nacionales. Asimismo, esta toxicidad se presume que también es por el contacto que hay con las telas, aceites, o es peligroso inclusive utilizar el celular cerca de un cilindro de oxígeno, tal como sucedió con este caso en la jurisdicción de Misco. El diputado Felipe Alejos pidió a la Cancillería que expulsen a las brigadas médicas cubanas de Guatemala. ¿Pero qué piensan ellos? Lo conocemos al regresar de este corte comercial. De la tarde con 11 minutos, continuamos con más información. Y el Ejecutivo publicó en el Diario de Centroamérica las reformas a las disposiciones presidenciales y el decreto de ampliación del estado de calamidad. Veamos. El Ejecutivo publicó este miércoles en el Diario Oficial la reforma a las disposiciones publicadas el 26 de julio referido a la pandemia del coronavirus. Afirma que es necesario reformar las disposiciones presidenciales conforme al sistema y tablero de alerta sanitaria, esto con la intención de retornar a la vida productiva y reactivación de la economía. Una de las reformas es a la disposición presidencial 10ª, en la cual se prohíben todas las reuniones, actividades u eventos recreativos, lúdicos, sociales y similares en todas las entidades públicas y privadas, de cualquier número de personas en cualquier lugar que sea espacio público o privado. En el documento se aclara que se exceptúan de la restricción anterior las reuniones de los miembros de las sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios, organizaciones no gubernamentales y cooperativas. Para estas reuniones se debe respetar de forma estricta los protocolos para evitar más contagios de COVID-19. Este día el Ejecutivo publicó también el Decreto Gubernativo 17/2020, en el que decreta que se prorroga por 30 días el plazo de vigencia del estado de calamidad por la pandemia del COVID-19. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo.
Y Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B, suspendió la audiencia de primera declaración del exministro Alejandro Sinibaldi, que estaba programada para el jueves 27 de agosto a petición de la defensa. Según Gálvez, se aplazó la diligencia debido a que el abogado defensor de Sinibaldi le pidió más tiempo para conocer el expediente del caso. La audiencia se realizará el próximo lunes 31 de agosto. Se informó que la audiencia de primera declaración a Sinibaldi se le imputarán hechos de corrupción del caso cooptación del Estado en la subsección de Cooperacha. Según la investigación del Ministerio Público, de 2012 a 2014, ministros de gobierno dieron obsequios a Otto Pérez Molina, quien en ese entonces era presidente. Entre los funcionarios que aportaron para entregar los regalos estaba Sinibaldi. Y el Tribunal de Mayor Riesgo D otorgó este miércoles 26 de agosto arresto domiciliario al abogado Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, acusado en el caso Comisiones Paralelas, en el que se les indica de manipular el proceso de elección de las Cortes del país. López Villatoro y su hermana Clara Guadalupe enfrentan juicio por cohecho activo, mientras que Di Giovanni Orellana Donis, magistrado separado de la Sala Segunda de Apelaciones Civil y Mercantil, estará en el banquillo de los acusados para enfrentar cargos por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. El tribunal concedió medida sustitutiva a López Villatoro por considerar que ya ha pasado más de 2 años en prisión preventiva y ha cumplido la mitad del periodo de la pena por cohecho activo, delito por el que se le acusa. Y el Congreso de la República volvió a conocer el decreto que prorroga el estado de calamidad. En segundo debate apenas se discutió y quedará por ver la resolución definitiva este jueves. Felipe Garrán nos hace un recuento de lo ocurrido esta tarde en la sede del Legislativo. Felipe, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Y bueno, hoy fue el segundo debate para conocer el decreto 17/2020, en el cual el Gobierno de la República busca prorrogar por sexta vez el estado de calamidad en el que estamos actualmente. Ayer se presentó de manera inesperada este decreto, el 17/2020, cuando no se aprobó luego de 3 intentos el orden del día. Recordamos que ayer fue una sesión de más de 4 horas en las que al final no se logró ningún acuerdo. Esta tarde estaban citados los diputados a partir de las 2 de la tarde, comenzó con bastante retraso la sesión, sin embargo terminó brevemente porque cuando se dispusieron a votar por la aprobación de este decreto, el decreto 17/2020, no hubo quórum y tuvo que levantarse. Recordamos entonces que como ayer, que era la primera lectura, no se logró su aprobación, se tuvo que llevar a un tercer debate, es decir, hoy la segunda lectura, mañana es el tercer debate, que será el definitivo, para conocer si Guatemala entra en estado de calamidad por 7º mes, sería la 6ª prórroga, y bueno, el 7º mes de este estado de emergencia en el cual el país ha entrado como respuesta a la pandemia por COVID-19. Dentro de los diputados que expusieron sus razones para no votar ayer y para continuar hasta el tercer debate de mañana está Álvaro Arzú, de la bancada unionista, quien hizo un llamado a sus compañeros para que vayan al Congreso a la votación, aun si están en contra de esta, esperando que se respete siempre el sistema legislativo. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo vuelvo contigo al set principal. Gracias, Felipe, por tu reporte. Mañana estaremos pendientes de ese tercer debate que se conocerá en ese tercer debate, y por supuesto le invitamos a estar muy pendientes de esta información en las distintas emisiones de Noticiero Guatevisión. Ahora llegó el momento de cambiar la información, comenzar el recorrido a través de las redes sociales. Este gracioso TikTok ha provocado risas en los usuarios de la aplicación al observar la reacción de este bulldog cuando una vaca intenta provocarlo. Nadie se esperaba que el perro fuera a voltearse, e incluso la vaca se hizo para atrás al observar que el perro respondía de esa manera. Y el siguiente video muestra a un joven que practica parkour. Sobre un puente intenta saltar de un extremo a otro y mantener el equilibrio, pero el resultado no es el que esperaba. Menos mal que en esta ocasión tuvo la idea de empezar a hacer sus trucos sobre agua y no en el vacío, escribieron los usuarios en la grabación, que alcanzó ya el 1.000.000 de reproducciones. Se mató.
Y por último, se ha viralizado en Twitter este impresionante video en el que vemos cómo una serpiente ha caído en la telaraña de una viuda negra. Nadie sabe cómo el reptil se convirtió en presa del insecto, pero sin duda no es algo común de ver. Explica la descripción del video, el cual alcanzó las 2.3 millones de visualizaciones y se ha compartido también en Instagram. En el siguiente bloque de noticias le contamos la captura de un hombre durante un operativo contra pornografía infantil. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, y como pueden observar a través de nuestras pantallas, así se encuentra el paso a desnivel 4 Caminos en zona 17 y el congestionamiento vehicular es hacia zona 18, así que le invitamos a estar muy pendientes de este dato. También vamos a observar cómo está el tránsito en este momento en la calzada San Juan. Allí pueden observar las imágenes, congestionamiento vehicular producto de las lluvias que se han registrado en el país en las últimas horas, y como indicamos al inicio de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, ha dejado varias consecuencias, entre esas el congestionamiento vehicular en distintas avenidas del país. A propósito de esta información, llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas noches. Alberto, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Es momento de compartir con toda nuestra audiencia las condiciones del clima para las diferentes regiones del país. Entramos con la información, iniciamos con la región de la costa sur y los departamentos ubicados en el oriente, donde tendremos condiciones para esta noche entre cielos parcialmente nublados, tornándose a totalmente nublado, con altas probabilidades de actividad eléctrica para que lo puedan tomar en cuenta. Y las condiciones en la meseta central y en el occidente prevalecen las mismas condiciones entre cielos parcialmente nublados y altas probabilidades que se torne a totalmente nublada, con actividad eléctrica. Y en la franja transversal del norte esperamos cielos parcialmente nublados para esta noche, especialmente para el departamento de Petén, en las Verapaces, y probabilidades de tormentas eléctricas, especialmente en el departamento de Izabal. Las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se lo vamos a conocer a continuación, y esperamos para el jueves y el viernes principalmente tormentas eléctricas. Para el sábado, el inicio del fin de semana, totalmente nublado en la mayor parte del periodo, y las temperaturas máximas se registran entre los 23 y 24 grados centígrados. En la salida del sol esperamos mañana a las 5:49 de la mañana, y se ocultará a las 6:18 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Gracias, Pamela, por tu reporte. Y en Misco capturan a un hombre implicado en una red que distribuye y reproduce pornografía infantil a escala mundial. En marzo pasado fue detenida otra persona vinculada a este caso denominado Cerbero. Oficinas de un centro comercial en el Paseo de la Sexta y 13 Calle, zona 1 de la ciudad de Guatemala, fueron allanadas por agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Durante ese operativo confiscaron material de pornografía infantil. Además, en la colonia 1 de Julio, en zona 6 de Misco, por el mismo caso fue capturado Pedro Mauricio Boxón. Es señalado de posesión de ese material pornográfico infantil. La captura de Boxón es debido a que estaría implicado en el caso denominado Cerbero, que surge tras la investigación sobre redes sociales en las cuales se compartían y distribuían material de pornografía de menores de edad. El 6 de marzo pasado se empezó la investigación de este caso debido a que se detectó que grupos de usuarios en redes sociales compartían ese material de agresión sexual infantil. Cada uno de los chats grupales tenía entre 200 a 300 contactos agregados en diferentes países, entre ellos Guatemala. El 3 de agosto pasado, el juzgado de primera instancia penal con competencia especializada en delitos de trata de personas envió a juicio a Luis Antonio Enríquez Marroquín, otro implicado en este caso. Reportó Edwin Pitán.
Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Llegó el momento de conocer la información que tenemos a través del servicio de Guate Report, el 4003-3859. Comenzamos con el reporte que nos llegó de Zumpango, en Zacatepeques, donde pasado a eso del mediodía de este miércoles, se registraron torrenciales lluvias que causaron inundaciones en las calles de la localidad. Asimismo, nuestro televidente nos reportó que en el kilómetro 43.5 de la ruta interamericana, sentido de occidente hacia la capital, se produjo un derrumbe que tapó el carril derecho. El deslizamiento también afectó una vivienda construida en la parte alta de la colonia, al menos es lo que muestran las imágenes. Y Gustavo Santizo se reportó desde Santa Rosa para dar a conocer el deterioro de la carretera que afecta a miles de automovilistas que utilizan este tramo todos los días. La información da cuenta que en el kilómetro 29 de la Ruta Nacional 13, carretera hacia Santa Rosa de Lima, se registra uno de los puntos más críticos del asfalto que pone en peligro la vida de los pilotos. Nuestro televidente pide al Ministerio de Comunicaciones que repare este tramo para evitar accidentes de tránsito y pérdidas materiales por el deterioro de los vehículos. Y Janet Quintanilla se reportó desde San Pedro Ayampuc para denunciar que los buses de la localidad cobran 10 quetzales de pasaje por persona, algo que afecta a la economía familiar, por lo que pide a la municipalidad que regule el pasaje sin afectar el bolsillo de los lugareños. Buenas tardes, les saluda doña Janet Quintanilla, San Pedro Ayampuc, para que ustedes publiquen que los transportistas de San Pedro Ayampuc hacia la parroquia están cobrando 10 quetzales por persona, donde es demasiado lo que están cobrando y que no están autorizados a cobrar 10 quetzales por persona, porque hay muchas personas que prefieren irse a pie porque no tienen para sus pasajes. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Seguimos con temas nacionales y el diputado Felipe Alejos pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que expulsen a la Brigada de Médicos Cubanos, un cuerpo con presencia en 16 departamentos. Esta mañana la ministra de Salud dijo que ya habían considerado esa acción con anterioridad. Eso es una aberración y es vergonzoso para nuestra nación y tienen que tomar cartas en el asunto o nosotros las vamos a tomar. El diputado Alejos pidió de esa manera la expulsión del personal que conforma la Brigada de Médicos Cubanos en Guatemala, una institución que comenzó a operar el 5 de noviembre de 1998 y que actualmente provee 441 profesionales de la salud para atender las zonas más remotas del país. La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo en citación en el Congreso que ya valoraban desde antes esta medida. Este es un proceso que ya veníamos trabajando con Cancillería, ya que el presupuesto con que contamos para este rubro se nos está haciendo importante en el gobierno. El encargado de la organización, el doctor Ernesto Jiménez, explica la labor que hacen en el país. La Brigada Cubana, su disposición siempre va a estar para servir al pueblo guatemalteco, siempre que el pueblo lo desee, lo necesite y sus gobernantes consideren que somos necesarios para llegarle a la mayor cantidad de población. Alejos señaló a esta organización de ser un vehículo para mantener lo que denominó un régimen autoritario y añadió que el país está pagándole 7.000 quetzales mensuales a cada miembro de la brigada, fondos que, según él, terminan por financiar al régimen cubano. Sin embargo, el doctor Jiménez Machuca explica que su fin es otro. Salimos de nuestro país, primero con la disposición individual de cada médico, no hay ningún tipo de presión a ningún cooperante, todo lo contrario, funciones nuestras son de los principios en que estamos formados de altruismo, de solidaridad. Y sobre el sistema de pagos, recibimos por el convenio que se estableció al inicio de la misión un estipendio.
Esto es un pago de 7.000 quetzales cada mes para manutención en Guatemala, pues ningún banco ni sistema local permite el envío de dinero hacia Cuba. Todo se utiliza para los gastos de los brigadistas en el país. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirma la presencia de 295 médicos, personal que se eleva a los 438 al sumarles los optometristas, enfermeras, pilotos y cocineros. Hay 2 más de vacaciones. Todos ellos reciben la misma cantidad por el estipendio. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Ahora nos trasladamos hasta Quetzaltenango, en donde la muerte del médico Miguel Ángel Hernández Manrique causó tristeza, ya que la víctima del coronavirus era conocido por su trabajo en la medicina y en el Club de Leones de Quetzaltenango. El profesional de la salud trabajaba desde el año 2014 en el Hospital Rodolfo Robles, pero de acuerdo con la directora del centro asistencial, desde hace 5 meses estaba suspendido de sus labores a causa de su enfermedad y su edad. Desde este hospital, nuestra compañera María Longo nos amplía la información. María, ¿qué tal? Te escuchamos. En efecto, me encuentro en el Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango, centro médico en el que trabajaba el doctor Miguel Hernández Manrique, una víctima más del COVID-19. Un médico bastante querido por el personal de este hospital, quien por la mañana colocó moñas para recordar al galeno. Además, se realizó un altar y una oración. De acuerdo con la dirección de este hospital, se desconoce la forma en la que se contagió el médico, ya que desde hace 5 meses estaba suspendido de sus labores por su edad y por tener hipertensión. Desconocemos cuál fue el medio de contagio del doctor, puesto que por su edad, ¿verdad?, y sus patologías ya no se encontraba laborando aquí dentro de la institución desde hace 5 meses, que fue lo de la suspensión. El doctor trabajó desde el 2014, estaba en el área de consulta externa y pues era el jefe de la consulta externa. Junto al Club de Leones de Quetzaltenango y empresarios, el médico gestionó diversos proyectos en beneficio del Hospital Rodolfo Robles. Un médico entregado a sus pacientes, es muy colaborador, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvo en este hospital gestionó múltiples donaciones, como él pertenecía al Club de Leones, entonces gestionó el área para otorrinolaringología, por ejemplo. Acá también apoyó cuando fue lo de la construcción del área de aislamiento de COVID. Asociaciones de médicos, así como el Club de Leones de Quetzaltenango, familiares y amigos del doctor Miguel Hernández Manrique han lamentado su deceso por medio de las redes sociales. El galeno trabajaba en este hospital, en el Hospital Rodolfo Robles, desde el 2014 y de acuerdo con la dirección del centro, estuvo 15 días en el Hospital Temporal COVID-19 de Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias, María. Y la madrugada de este miércoles se confirmó la muerte del Monseñor Víctor Hugo Martínez, primer arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos y quien desde 1987 hasta el 2007 estuvo en Quetzaltenango acompañado a la feligresía del Occidente. Esto indicaron líderes religiosos de Quetzaltenango sobre su muerte. Así recordará la feligresía al Monseñor Víctor Hugo Martínez Contreras, quien falleció la madrugada de este miércoles y fue inhumado en Guatemala. En diciembre de 2020 cumpliría 50 años de ser obispo. Muy sincero, muy dado a la broma y un hombre muy consciente de su misión, de su ministerio. Falleció a los 90 años de edad, Monseñor Víctor Hugo Martínez Contreras, que por casi 20 años fue obispo y luego arzobispo de esta diócesis. Fue ordenado obispo, ahora en diciembre iba a cumplir 50 años de ser obispo. Él fue ordenado obispo en 1970. Entiendo que la causa de la muerte fue una neumonía, nada que ver con el COVID. El Monseñor fue el primer arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos y se retiró en el 2007. Una pérdida de alguien que hizo historia, al Señor le tocó vivir la época muy fuerte de persecución, de masacres en Huehuetenango, el Quiché, Quetzaltenango. Entonces, obviamente es una pérdida porque por eso mismo, por ese valor.
Este jueves a las 9 horas desde la Catedral de Xela se transmitirá por Facebook una misa de exequia para recordar al Monseñor. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y un grupo de vecinos de Nimajuyú 1 en la zona 21 llegó este día hasta las puertas de la Municipalidad de Guatemala para protestar y pedir que se cumpla una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se ordena que tengan agua las 24 horas. Con este tipo de consignas, vecinos de la zona 21, específicamente de viviendas de Nimajuyú, llegaron a la Municipalidad de Guatemala a entregar un manuscrito con más de 500 firmas para solicitar que se le dé cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena a Empagua a brindarles agua a las 24 horas. Dentro del petitorio, los vecinos también solicitaron la remoción del alcalde auxiliar de esa zona. La situación ahorita del agua está peor, ¿verdad? Nos llega el agua tipo 11, 12 de la noche y se nos va a las 3 de la mañana. No podemos seguir en esa situación, es deshumanizadora. Vamos a tener mucho estrés y tal vez pudiera parecer simple, sin embargo, bajo esta condición de pandemia es necesaria este servicio que no es gratuito. Cada apartamento, cada vecino pagamos una cuota, llegue o no llegue el agua. Por su parte, el alcalde auxiliar de la zona 21 detalló que la problemática del agua se debe a que los pozos que abastecen estas zonas ya han llegado al fin de su vida útil. Cuando dejan de funcionar los pozos, lo que sucede es de que ya el agua potable de Nimajuyú deja de tirarle presión y de funcionamiento del pozo para el sistema de bombeo de la parte más alta, y entonces lo que sucede es que nos quedamos trabajando únicamente con el caudal de Empagua. Por eso es de que ahora se pone en la mañana, en la parte baja, porque Nimajuyú tiene una característica bien importante en el tema de distribución de agua potable. La parte baja se surte por gravedad y la parte alta se surte por presión. Es decir, es diferente el sistema de distribución de ambas partes de Nimajuyú. Ante la resolución de la CC, García también indicó que aunque deben de ser 24 horas, en la parte resolutiva también se indica que de no poder cumplirse se deben fijar horarios. En su parte resolutiva lo que establece es que las personas puedan entender que al haber un problema técnico como en este caso, que lo existe por la cuestión de los pozos de Nimajuyú, Empagua como entidad recurrida en la acción constitucional pueda informarle a los vecinos en situación de horarios, en qué posibilidades está de poder dotar o no el servicio de agua potable. Lo que se está buscando es relacionar un problema de fondo, como lo es un problema realmente mundial del agua potable, para buscar la remoción de un funcionario público o de un servidor público que no tiene ninguna relación una cosa con la otra. En tal sentido, el Código Municipal es muy claro en cuanto a cuáles son mis funciones. Y a pesar de eso, de que el Código Municipal no establece ninguna función directamente relacionada con el agua potable, en cumplimiento del Código Municipal que sí establece que una de mis obligaciones es identificar problemas y buscar soluciones. Según los vecinos, el año pasado el abastecimiento era constante, pero en marzo pasado, antes de la emergencia del coronavirus, unas 3.500 familias que viven en los edificios de apartamentos empezaron a padecer de la escasez de agua. Con imágenes de Noé Medina y Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Autoridades de salud de Huehuetenango hacen llamado a voluntarios para buscar vecinos con COVID-19. Antes de continuar con más información acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, vamos a observar cómo se encuentra el tránsito en la calle Martí, en la 15 Avenida Zona 6. Como pueden observar a través de nuestras imágenes, se registra un fuerte congestionamiento vehicular hacia la zona 18 en este momento, cuando son exactamente las 6:39 de la noche. Ahora veamos cómo se encuentra la avenida Petapa y 33 calle por zona 12. Justo frente a la Universidad de San Carlos. Como pueden observar, el libre tránsito, a pesar de las lluvias, no ha afectado este sector en cuanto a tránsito vehicular. Y en materia económica, esta mañana se firmó un convenio de cooperación para capacitar a jóvenes guatemaltecos con el fin de que puedan obtener un empleo. ¿De qué empresas se trata y en qué consiste? Lo vemos a continuación.
El sector de Contact Center y BPO genera actualmente más de 40,000 empleos formales. Con la pandemia, muchas empresas se vieron en la necesidad de recortar sus planillas. Sin embargo, este sector tiene nuevas plazas laborales. El reto es que el nivel de inglés en la mayoría de los guatemaltecos no es el requerido. Necesitamos iniciativas de grandes industrias nacionales e internacionales que puedan generar empleo formal masivo, que tengamos la posibilidad de ofertarle a nuestros jóvenes opciones nuevas que aprovechen sus capacidades, y también necesitamos que estos jóvenes y estas personas también afinen y mejoren sus capacidades, y parte de este convenio que hoy más adelante nos vamos a explicar ayuda a que esas capacidades de las personas mejoren y su posibilidad entonces de conseguir un empleo debidamente remunerado también aumente. Es por eso que el sector de Contact Center firmó un convenio de cooperación con Junior Achievement Guatemala, con el cual se darán becas para que los jóvenes estudien inglés y lleguen a los niveles necesarios para obtener uno de los 6,000 empleos disponibles en el sector. Gracias a esta alianza estratégica tenemos 750 becas disponibles o 250 becas escalonadas para los jóvenes que tienen un nivel de inglés bajo, que necesitan escalonar para el nivel El viernes 28 de agosto se realizará la feria de becas virtual, donde se brindarán las 1,000 becas. Si está interesado en una entrevista, puede escribir al WhatsApp 4225-7478. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y promover la convivencia en familia en un entorno seguro y donde puedan recrearse es la visión de un proyecto de construcción de un pequeño parque recreativo donde participa la Iglesia Católica de Escuintla junto a la comuna de esta ciudad. Este proyecto forma parte de los impulsados por comunitarios y autoridades para recuperar zonas del casco urbano que estaban en abandono. Escuintla carece de espacios de esparcimiento, sobre todo para las familias. Este nuevo parque se hará a un costado de la catedral de esta localidad. Arreglar este espacio que durante muchos años pues se había quedado abandonado, ¿verdad? Y a la cual pues se está buscando mejorarlo para poder tener un momento de acción, de venir a convivir, de venir a descansar, de venir a leer, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Para que uno pues esté lo más cómodo posible, ¿verdad? De poder disfrutar de nuestra Escuintla tan bella, que se han perdido tantas cosas, ¿verdad? Aunque por las acciones de la pandemia la visita a lugares de esparcimiento están restringidos, se espera que este favorezca a la comunidad católica de Escuintla, esto cuando se levanten las medidas. Tengamos estas áreas preparadas para que sean centros de reencontrarse como sociedad. Así que nosotros estamos muy contentos. Creo que aquí hay elementos históricos muy importantes como es la cruz, que tiene muchísimos años de historia acá en el centro de Escuintla, y esta área ya jardinizada y restaurada, pues creo que va a ser, no solo va a embellecer más la catedral y el centro de la ciudad, sino que también va a ser un espacio más para que lo podamos disfrutar en familia. Informó para Noticiero Guatevisión Carlos Paredes. ¿Y estaría usted de acuerdo a permitir un equipo integrado por personal de salud, policías y soldados que ingresen a su vivienda? Pues esa es la propuesta del director del área de salud en Huehuetenango, quien anunció este día un barrido que se realizará de casa en casa para detectar casos de COVID-19. Debido a que existe un alza considerable de casos de coronavirus en el departamento y los huehuetecos prefieren recuperarse en su casa antes que ir a un hospital público, autoridades de salud anunciaron que están en la búsqueda de voluntarios para realizar un barrido en los 33 municipios. Se trata de equipos integrados por enfermeros, policías, soldados y voluntarios, quienes realizarán un recorrido en cada vivienda para detectar pacientes sospechosos, niños desnutridos o enfermos en general. Entonces, la intención es que las brigadas salgan con una ambulancia, policías, ejército, Ministerio de Salud, los vectores, y vayamos de una vez con todos los voluntarios sanitizando las áreas. ¿Sí? Dar voluntarios es diverso, no solo salud. El barrido se tiene programado a realizarse en 72 horas, primero en la cabecera departamental y luego se extenderá a los otros 32 municipios. Los equipos contarán con todos los insumos. Se espera que el Ministerio de Salud dote de pruebas rápidas al personal para estas tareas. Durante estas 2 semanas el personal será capacitado para estas acciones. Lo único seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Así que no vamos a dejar a ningún huehueteco tirado. Y si en algún momento pasa eso,
que sea dignamente. Actualmente en el departamento hay más de 1.102 casos confirmados de coronavirus. Con este barrido de 72 horas, las autoridades esperan incrementar la detección de casos activos. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Ahora nos trasladamos a información internacional. Chile dio este miércoles el inicio a la campaña electoral para el histórico plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, una contienda marcada por la pandemia del coronavirus y en la que el principal reto es evitar que el miedo al contagio desaliente el voto. Con 400.000 infectados y cerca de 11.000 muertos desde marzo, pero con contagios en retroceso, los partidos políticos comenzaron a desplegar su poderosa maquinaria propagandística para convencer a los chilenos de votar a favor o en contra de derogar la actual constitución escrita durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y Argentina inició formalmente el miércoles conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para acordar un nuevo programa crediticio. Luego del fallido plan cerrado hace 2 años, no logrará evitar una crisis económica en el país. El comienzo del diálogo es otro paso de Argentina para encauzar sus dificultades financieras, poco después de que la nación austral cerrara un trato con sus acreedores de bonos bajo ley extranjera para reestructurar deuda por cerca de 65.000 millones de dólares. Argentina padece desde el año 2018 una recesión con alta inflación que profundizó la pobreza y el desempleo en el país, una situación agravada por los efectos del coronavirus. Y la prensa norcoreana difundió este miércoles imágenes de Kim Jong-un presidiendo una reunión en un momento en que su estado de salud vuelve a alimentar todo tipo de especulaciones en el extranjero. En los últimos días, los servicios de inteligencia surcoreanos habían afirmado que el dirigente norcoreano delegó una parte de sus funciones a su hermana Kim Jong-un debido a su estrés. Fuentes extraoficiales en redes sociales habían afirmado que Kim Jong-un estaba en coma, pero sin dar pruebas. Menor atacada por un perro en Antigua Guatemala se recupera y su familia nos narra el incidente al volver de la pausa. Continuamos con más información acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y dentro de las nuevas disposiciones anunciadas por el presidente Yamatei, los servicios religiosos pueden volver a celebrarse, medida que no ha quedado del todo clara en el tablero. Por ello, el retorno se mantiene de forma desigual. En la Catedral Metropolitana, la puerta frontal se mantiene bajo llave y candado. Pero aquí la puerta lateral sí está abierta, y es que desde ayer lunes los servicios religiosos de cualquier credo están permitidos de acuerdo a las nuevas disposiciones presidenciales que Alejandro Yamatei anunció el pasado domingo. En la Catedral Metropolitana se estarán celebrando misas todos los días en la Capilla del Santísimo para un máximo de 12 personas. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, dijo esto en la más reciente cadena nacional, el domingo 23. Hemos instruido al Ministerio de Salud Pública que mediante acuerdo ministerial determinó que los servicios religiosos podrán llevarse a cabo con 1 hora de duración máxima con las limitaciones de asistencia descritas en los tableros de alerta. Hecho ratificado por la vocería del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a pesar de que el tablero actualizado sigue diciendo servicios religiosos como bautizos y matrimonios. La clave está en el cómo, porque lo utilizan como referencia y no como limitante. Por eso las misas y cultos similares pueden retornar. Sin embargo, algunas instituciones como la Iglesia Cristiana Evangélica han decidido no retomar los servicios porque no tienen claro que ya sea permitido, según explican en la Alianza Evangélica de Guatemala. Y ahora, anoche que el señor presidente nos dio la posibilidad de tener ya una presencia siguiendo los protocolos, hemos cuidado que haya un distanciamiento social, que haya un aforo de personas sumamente limitado. La indicación que ha dado Monseñor es que cada uno considere su población, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar en una colonia cerrada, no es lo mismo estar en el centro de la ciudad frente al parque, ¿verdad? En los templos católicos ya han establecido una serie de horarios regulares. Por el momento tenemos la misa todos los días a las 7 de la mañana y luego
Los domingos, por el momento, hemos programado a las 9 y a las 11. Depende cómo siga el comportamiento de los feligreses. Vamos a tener que incrementar más misas para que el aforo no se sature. De acuerdo con el clero, su actividad es de amplia necesidad. Porque sí es muy importante que todos puedan volver, ¿verdad? Yo he visto muchas lágrimas de personas que se les permite entrar un momentito al templo y sienten como que finalmente pudieron expresar su fe. Mientras, gestos como el saludo de paz seguirán siendo a distancia. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Felipe Garrán. Y la menor de 4 años, que fue atacada por un perro que paseaba a su amo el fin de semana pasado en Antigua, Guatemala, se recupera de las heridas tras haber recibido una sutura en el cuero cabelludo. El extranjero, que solía pasear a sus perros en las calles antigüeñas, asumió los gastos médicos y quedó libre sin ningún cargo. Una niña de 4 años resultó con heridas en el cráneo con desprendimiento de piel, luego que fue atacada por un perro Doberman que acompañaba a un ciudadano extranjero que se conducía en bicicleta por la Antigua Guatemala. Los padres de la menor, originarios de San Antonio y Lotenango, Quiché, narran cómo su hija fue atacada. Estoy en la calle, se lo mordió un perro. Está atrás de mí, entonces se lo mordió un perro. Sí. Yo, por la mera la verdad, yo piden ayuda en la calle. Yo estoy sentada en la calle, yo piden ayuda, entonces mi nena está sentada atrás de mí, cabal pasó el perro, se lo jaló en su cabeza. Primero se lo llevó en el hospital el San Felipe, y después que me encontraba un policía de Nacionales, sacarlo a su nena y ahí que lo llevo en el hospital privado, me dijo, y después lo llevó en el hospital privado. Solo le dio, que lo operaron su cabeza, le dio 6,000 quetzales. ¿Quién pagó eso? El gringo. Tras el ataque del perro, los bomberos voluntarios trasladaron a la niña a un hospital privado, mientras el pastor de una iglesia evangélica se hizo cargo del caso para exigir al responsable que se hiciera cargo de los hechos. Sucedió de que ellos acudieron a mi papá para que los ayudara porque ellos no pueden dominar muy bien el idioma español. Entonces mi papá fue el que estuvo luchando para que la nena recibiera lo que correspondía, ¿verdad? Más que todo lo necesario para la curación de ella y la cirugía. Vinieron a buscar más que todo una vida mejor porque allá en los municipios a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Cuesta. Vecinos pidieron a las autoridades que deberían de tener más control y pedirle a las personas que siempre lleven sus perros amarrados, sobre todo los que son considerados como de raza peligrosa. La niña se recupera de forma satisfactoria, mientras que al extranjero no se le imputó ningún cargo, según una fuente de la comisaría 74. Guatevisión, Julio Sicán. Seis de la tarde con 56 minutos, es momento de dar paso al segmento de cultura y espectáculos con Pablo Juárez, quien nos tiene los detalles del último lanzamiento de la agrupación guatemalteca Gangster. Se llama Dame una noche, es el nuevo sencillo de Gangster, lo grabamos hace un tiempo en Panamá, producida por Andierdi Producer, que es un productor puertorriqueño. Ahí tiramos un par de beats de reggaetoncito, un urbano así romántico. Salió una letra que habla realmente sobre una última noche que querés tener con alguien, una canción muy sensual, pero a la vez muy bailable, un saborcito único y muy rico de Gangster. El viernes último, la agrupación guatemalteca Gangster lanzó el videoclip de su más reciente sencillo, el cual pertenece a su material discográfico The New Style. Las ganas, no quiero que te vayas sin antes sentir tu piel. Tuvimos la dicha de grabarla en el mes de febrero
La grabamos allá por Carretera Salvador, que un amigo nuestro nos prestó unas instalaciones. La verdad la pasamos muy bien porque las instalaciones contaban con muchos ambientes, entonces cada integrante de la banda tomó un ambiente acorde a la vestimenta y a como le gustaba. Y aparte se grabó como una historia romántica de lo que bien dice el videoclip. Entonces ahí salen una pareja de esposos que hicieron muy bien su papel, ¿verdad? O sea, todo... Y aparte de que actuaron, lo hicieron tan real porque obviamente son esposos y la verdad nos la pasamos muy bien. La agrupación contó con la fortuna de haber programado el rodaje de su videoclip en febrero de este año, antes de que el país fuera cerrado por la crisis sanitaria. Solo una noche, no quiero que te vayas sin sentirte mujer. A partir del 21 de agosto ya está pues liberado en todas las plataformas digitales, en YouTube, en todo lo que ustedes puedan conocer en la website. Búsquenos como Gangster Guatemala. Vamos a estar llenando de contenido en las redes sociales en base a lo que estamos presentando, pues el nuevo sencillo que es Dame una noche. Este nuevo material puede ser encontrado en las plataformas digitales y en las redes sociales asociadas a la banda. Tener que fingir si yo estoy mal, tú no tienes idea, nena, me tienes loco enamorado de tu cadera bella. Deportiva, llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra señal. Recuerden, a las 9 de la noche la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez. Que tengan todos una excelente noche. Eres admirable, porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje, porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.